Perfecto, perfecto. Bueno, mis amados hermanos, buenas tardes tengan todos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente conectados. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por ser parte de cada hermano, cada persona que está allí detrás. Aunque no los veo, sé que están allí disfrutando la palabra de Dios. Y esto es para la gloria y la honra de nuestro gran y poderoso Dios. Bueno, quedamos en el capítulo 5. Estamos en el capítulo 5. Como les dije, la idea no es avanzar apresurado. Quiero avanzar, por supuesto, progresivamente, pero sin dejar de profundizar la escritura. Yo quiero que ustedes comiencen a ver el texto, cada texto en su propio contexto, en su contexto primitivo, en su contexto cultural, en su contexto hebreo, lo que Jesús quiso transmitir cuando predicó el famoso sermón del monte o el sermón de la montaña. Hoy vamos a estudiar el versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la bienaventuranza que toca el día de hoy, que corresponde al día de hoy. Traté lo que intentaré hacer hoy, o lo que voy a hacer hoy. Yo, cuando estaba estudiando esta bienaventuranza, la fracturé en 3 partes. Porque dice bienaventurados, ya sabemos lo que significa bienaventurado, macarios, dichosos, felices. Los que tienen ahora hambre y sed. Traté de dividir hambre y sed. 1, de justicia. 2, y el conclusivo, porque ellos, pues ellos serán saciados. En 3 partes. Lo fracturé el texto en 3 partes para que cada parte pueda edificarnos y podamos aplicar cada elemento y cada principio a nuestra vida. Bueno, tenemos esta bienaventuranza. Quiero que la veamos en nuestro contexto, como dije. Y cuando yo leo esta bienaventuranza, automáticamente viene a mi mente una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Cuando yo leo esta bienaventuranza, o cuando yo quiero predicar esta bienaventuranza, no quiero pasar por alto la pregunta que debo hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tenemos nosotros hambre y sed de justicia? ¿Tenemos nosotros hambre y sed de justicia? Es una pregunta difícil de contestar. ¿Y por qué? Porque nos obliga a afrontar la autenticidad de nuestro anhelo de santidad. Para responder a esta pregunta, nos confronta y nos obliga a afrontar la autenticidad, hermanos, amigos, de nuestro anhelo de santidad. Si preguntáramos, por ejemplo, ¿somos creyentes? ¿Hemos sido bautizados? ¿Somos miembros de la iglesia? O aún podríamos decir, ¿somos discípulos de Cristo? Seguramente nuestras respuestas van a ser afirmativas, por supuesto, vamos a decir sí. Pues bien, ya hemos dicho que juntas las bienaventuranzas describen el carácter del discípulo. 8 características describen el carácter del discípulo cristiano. Ese es el punto. Tenemos el derecho, mis amados hermanos, de considerarnos discípulos, creyentes y auténticos miembros del cuerpo de Cristo, respondiendo a esa pregunta. Si tú tienes que responder a esta pregunta, o tienes que responder a esta pregunta, ¿tenemos nosotros hambre y sed de justicia? Pedro dijo en una oportunidad: desead como niños la leche espiritual no adulterada. Ese es el punto. Es una pregunta crucial dentro del texto. Isaac, ¿cuánta hambre y sed de justicia tienes tú? Cuando respondo esta pregunta en mi corazón, en mi mente, me confronto, porque la respuesta me da, hermanos, la medida de cuán santo soy, de cuánto yo amo la santidad. Porque si yo no tengo hambre y sed de justicia, no puedo amar la santidad, no voy a crecer porque no tengo hambre y sed de justicia. En nuestro contexto, hoy en día, cuando alguien dice que tiene hambre, por ejemplo, lo que quiere decir es que no ha comido desde quizás 3 o 4 horas y que le ha entrado algo de apetito. Ese es nuestro contexto. Mire cómo podemos malinterpretar cada bienaventuranza o las escrituras cuando no profundizamos en su contexto original. Por eso les coloco este punto. Nuestro contexto, cuando alguien dice tengo hambre, está diciendo que quizás 3 o 4 horas pasadas no ha comido nada. Eso lo experimentamos nosotros cada día, ¿verdad? Y que le ha entrado ahora un buen apetito. En Occidente muy poco sabemos lo que realmente es pasar hambre.
hasta el punto de estar en peligro, hermano, de sufrir las consecuencias físicas de la inanición, es decir, de no poder comer. Recuerdo que en nuestro país, Venezuela, hace algún tiempo pasó incluso era un chiste, muchos lo agarraron de broma, de un chiste, porque muchas personas estaban bajando de peso y asumían que algunas personas estaban pasando hambre. Pero, ¿por qué planteo el punto? Porque en nuestro contexto podemos pasar por alto lo que significa pasar hambre. Porque, gracias a Dios, podemos comer más progresivamente de la forma que lo hacían las personas que realmente oyeron este mensaje original. Los receptores originales, es decir, aquellas personas que oyeron este mensaje, tenían un contexto totalmente diferente al nuestro. De eso les voy a hablar, porque no puedo avanzar sin explicar un poco del contexto del texto. Ya que si no explico el contexto de esta bienaventuranza, de este texto, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de manera muy superficial. Es decir, en tiempos de Cristo, en tiempos de Jesús, no era así como lo es ahora. Las cosechas, por ejemplo, las cosechas eran precarias y los trastornos políticos eran frecuentes. La política era muy perversa. En tiempos de Jesús, Roma lideraba el primer mundo o el mundo de aquel entonces. Todos sabían. Es decir, cuando Jesús dice esta palabra, esta frase, esta bienaventuranza, todos sus oyentes originales, sus receptores originales, todos sabían lo que era el fantasma de la hambruna. Todos, a excepción de los más ricos, habían pasado por momentos de angustia a causa de no saber si iban a poder comer o no, si iban a poder sobrevivir el invierno hasta las próximas cosechas, hasta las cosechas siguientes. Entonces, cuando estos hombres, este grupo, sus discípulos, la multitud, oye esta bienaventuranza, ellos están bien ubicados en su contexto. Ellos saben, no es como ahora, que hay personas que tienen comida guardada en su casa para días. No era así en tiempo de Cristo. Ellos vivían del día a día. Por eso, cuando saben que Jesús da alimento y puede multiplicar panes y peces, la gente lo sigue porque hay mucha gente con hambre, hay mucha gente pasando necesidad. Ellos podrían darnos cátedra de lo que significaba pasar hambre. Entonces ellos están ubicados, ellos están conscientes de lo que Jesús está diciendo. Ellos están diciendo, wow, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Anoche yo no comí, tengo horas, días sin comer. La comida que había se la di a mi hijo. ¿Qué pretende decir el maestro? ¿Qué pretende decir este profeta, este rabino? Esas eran las preguntas que abordaban su mente, de la de los oyentes. Recuerden, por ejemplo, los hermanos de José. Recuerdan, fueron a pedirle comida a José sin saber que era su hermano, hasta Egipto. Recuerdan a Lázaro echado a las puertas del rico. Dice la Biblia que Lázaro deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y en el contexto histórico, las migajas eran porque los ricos no usaban servilletas, no existían servilletas. Y saben cómo limpiaban su barba cuando comían con grandes trozos de panes. Y cuando se limpiaban su barba con grandes trozos de panes, las migajas del pan que caían a la mesa o al piso, eso es lo que Lázaro quiere comer. Lázaro tipifica muy bien, los hermanos de José tipifican muy bien lo que era pasar hambre. Por eso los oyentes de Jesús saben exactamente de qué está hablando él. ¿Qué quiere decir este hombre? Yo he pasado mucha hambre. Leí un libro que dice, qué difícil es entender el texto Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el autor. Qué difícil es entender ese texto cuando lo que abunda es el pan. Muy cierto, muy cierto. Entonces, un poco de trasfondo bíblico de esta bienaventuranza es, esta bienaventuranza, hermano, debe ser entendida con ese trasfondo. Ya les expliqué el trasfondo de la bienaventuranza. Cristo no está hablando de personas a las que les apetece un poco de comida, un poco de justicia. No, Él no está hablando de eso. Él no está hablando de una persona que le apetece un poco de justicia, no. Los bienaventurados en el contexto son los que desean la justicia con una hambre parecida a la que vemos en las personas extenuadas, hambrientas por falta de alimento, por falta de comida y bebida. Ese es el contexto, ese es el trasfondo bíblico de esta bienaventuranza. No se trata de gustos y apetitos. Yo tengo gusto, voy a tomar una taza de café. Ellos no tenían esa posibilidad. Ellos pasan mucha hambre.
Entonces Jesús está hablando desde un anhelo desesperado, un hambre y una sed semejante a la que, por ejemplo, describió David como salmista. ¿Recuerdan lo que dijo David? Si recuerdan algo de la serie David, ¿verdad? David dijo, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo, del Dios viviente. Eso lo dice Salmo 42. Oh Dios, dijo David, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cuan tierra seca y árida, donde no hay agua. Salmo 63. Son algunos de los salmos que hemos estudiado ya días pasados. Entonces, David está manifestando, David representa al siervo de Dios que tiene hambre y sed de Dios. Eso es lo que Jesús está predicando allí en el Sermón del Monte. Dichoso, macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Saben por qué? Ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Por eso la pregunta, ¿tenemos tú y yo hambre y sed de justicia? En el contexto, solo serán saciados. La bendición de ser saciados solo la recibirán aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes tú hambre y sed de justicia? ¿Tienes tú sed de Dios? ¿Sed de Dios? ¿Desde cuándo no tomas del agua de Dios? ¿Desde cuándo no comes la palabra de Dios? Ese es el punto. ¿Somos tú y yo hombres como David que tienen hambre y sed de Dios, como lo está representando David en el Salmo, como el texto o la bienaventuranza que Jesús está pronunciando? Es una pregunta de reflexión. Si tú y yo no estamos sintiendo hambre y sed de justicia, tenemos que revisar nuestra vida. ¿Qué es lo que está llenando nuestra vida? ¿Qué es lo que nos da sed? ¿Qué es lo que nos da apetito, hambre? Estoy hablando en términos espirituales. ¿Qué es lo que te produce apetito? ¿La palabra de Dios? Preguntas para meditar y reflexionar, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué hago estas preguntas? Porque estas preguntas nos muestran desafíos. En esta bienaventuranza tenemos que hacernos unas preguntas, hermanos, que nos lleva a desafiarnos a un desafío. Es decir, una pregunta sería, ¿cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés espiritual? Yo me hice esa pregunta. ¿Cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés espiritual? La vida de fe, nuestra relación con Dios, nuestro aprecio y prácticas de la santidad, ¿son para nosotros asuntos de vida o muerte? ¿O son un mero pasatiempo? Estas cosas alcanzan los deseos más profundos de nuestras vivencias, de nuestro corazón, de nuestros comportamientos, ¿o solo significan para nosotros un interés superficial? Jesús plantea aquí, hermano, por eso hago estas preguntas. Jesús plantea aquí la cuestión de la intensidad y seriedad con que sus discípulos deben buscar a Dios, su reino y su justicia. Lo va a decir más adelante en el capítulo 6, verso 33, ¿recuerda? Buscar primeramente el reino de Dios, buscar. Y esta palabra buscar en griego es seteo, buscar con el deseo, con el anhelo, con las ansias de encontrar. ¿Estamos buscando nosotros así la palabra de Dios? ¿Estamos buscando nosotros así la leche espiritual no adulterada? ¿O solo es un pasatiempo? ¿O solo la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras son un mero libro para nosotros? No son la palabra que nutre nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Es este libro el libro que nos da vida, esperanza? ¿O es simplemente un pasatiempo? Un libro de historias que me gustan sus narrativas y me emociono, o realmente es la palabra que debe transformar nuestra vida. Preguntas de reflexión. Por ejemplo, cuando yo estudiaba este texto, no pude dejar de pensar en un texto que me lleva al Antiguo Testamento. Miren lo que decía el Antiguo Testamento. Antes, hermanos, de proseguir, tomemos nota de que ya en el Antiguo Testamento, como les decía anteriormente, la idea de hambre y sed fue empleada en sentido metafórico. ¿Qué significa esto? Para referirse a profundos anhelos del orden divino, del orden espiritual. Un ejemplo de esto es Amós 8:11, un texto que recuerdo que lo aprendí hace años. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, declara el Señor, dice el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, de Dios. Y vagarán de mar a mar, dice el texto, y de norte hasta el oriente.
Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. ¡Wow! Me encanta ese texto. Un texto profético. Un texto que Dios escribe, que Dios pronuncia. Y dice, ¿saben que va a venir el día en que los hombres deben desear comer el pan de Dios y beber el agua de Dios? Y me impacta cómo termina el texto. Dice que las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Totalmente cierto. Vean los jóvenes en nuestra actualidad, los jóvenes cristianos. No estoy hablando de los jóvenes que no pertenecen al reino de Dios. Estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los creyentes. Vean a los jóvenes hoy en día. Están raquíticos espiritualmente hablando. Cualquier viento los tumba porque no hay en ellos cultivo de la palabra de Dios. Estos jóvenes no tienen hambre y sed de justicia. No tienen hambre de la palabra de Dios. No tienen. Ellos prefieren imitar a hombres que cantan perversidades. Sus héroes son hombres que van en contra incluso de la vida misma. Han colocado por héroes hombres que se han burlado del cristianismo. Qué triste. No estoy hablando en términos absolutos, pero por lo general vemos esto. Ahí está el texto. Desfallecerán de sed. ¿Saben por qué? Porque no han profundizado, no han comido, no están comiendo, no están bebiendo la palabra de Dios. Este texto nos da una idea más clara de lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Quiero que noten eso. Amós 8:11. Léanlo, reléanlo, memoricen ese texto. Ese texto lo aprendí yo hace algunos años. Déjenme tomar un sorbo de café. Entonces, ese es el punto. Jesús está hablando, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Vimos lo que implica tener hambre y sed. Hambre y sed. Ya vimos la diferencia en nuestro contexto y en el trasfondo bíblico e histórico en el cual Jesús estaba hablando. Y nos hicimos algunas preguntas. ¿Tenemos nosotros esa hambre y esa sed de Dios como David, como el salmista? ¿O solo es un mero pasatiempo para nosotros la palabra de Dios? El punto 2 es la justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia. El concepto de justicia contiene, hermanos, una variedad de matices, varios matices, por lo cual el tener hambre y sed de justicia es un concepto que admite, podríamos decir, diversas acepciones. Y les voy a decir a continuación algunas de ellas. Por ejemplo, número 1, desear el establecimiento definitivo del reino de Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Cuando Jesús dijo esta palabra, muchas personas en ese contexto, o la mayoría, deseaban el establecimiento definitivo del reino de Dios. Por eso la oración modelo, la que Jesús enseñó, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Recuerdan esa expresión, esa frase? Porque muchas personas deseaban el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué deseaban esto? La pregunta es ¿por qué lo deseaban? Le estoy hablando en el término, en el contexto teológico, en el contexto exegético. ¿Por qué lo deseaban? Porque deseaban ver el triunfo de Dios sobre sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Sobre Roma. La vindicación de los justos deseaban ver ellos. Y el castigo de los malos. Estas personas querían que prevaleciera o que prevalezca el bien. Así, hermanos, lo deseaban los primitivos. Aquellos hombres y mujeres que esperaron y esperaban al Mesías. Por eso el establecimiento del reino de Dios. Está hablando de la justicia. Otro punto era desear vivir en una sociedad justa. El Evangelio nos enseña que Dios dará a cada uno su pago. Todos sabemos eso. Y que según la promesa de Dios nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿En dónde? En los cuales mora la ¿qué? En los cuales mora la ¿qué? La justicia. Segunda de Pedro capítulo 3. Capítulo 3, versos 12 y 13, si mal no recuerdo. Entonces, este era el concepto, la perspectiva que tenían los primitivos, las personas que Jesús les está predicando y aquellos receptores originales que están oyendo el mensaje de Dios. Querían vivir en una sociedad justa, equilibrada. Ellos veían mucha maldad, mucha injusticia en su pueblo, en sus hijos, en sus padres, como eran olvidados, en sus ancianos. Ellos deseaban que llegara el reino de Dios, que Dios viniera y estableciera el reino, su reino definitivo. Y dos, porque deseaban vivir en una sociedad justa. ¿Cómo está nuestra sociedad? Desequilibrada, trastornada.
Ahora hay momentos de pandemia. Esta sociedad va de mal en peor. Tú y yo tenemos una promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esta tierra mora, vive, abunda la injusticia. La injusticia. Y el 3 era desear cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que ver el término justicia. Este matiz nos lleva, hermanos, a un cuidadoso autoexamen. ¿Cuáles preguntas deberíamos hacernos? Algunas preguntas como, ¿cuáles son nuestras aspiraciones en la vida? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a ti y a mí? ¿Nuestros propios intereses egoístas o la voluntad de Dios? ¿Qué nos mueve? El testimonio de Jesús mismo aquí en el texto es: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso lo dijo en el Evangelio de Juan. La nuestra, hermano, la nuestra debe ser la misma. Ese es el punto. Entonces, otro punto es que ellos deseaban ser justos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso implica que ellos deseaban ser justos. Es decir, los bienaventurados, los macarios, los felices, los alegres, son personas profundamente, oigan esto, profundamente conscientes de su propia inmundicia. Eso lo estudiamos ya hace 3-4 días. Son personas que aspiran a ser limpias, reconocen lo lejos que están de la santidad de Dios y desean ser santos como Él es santo. Ven en el Señor Jesucristo el perfecto modelo de la humanidad, según los propósitos de Dios, y desde su corazón estos hombres emana un profundo anhelo de compartir esa justicia, su justicia, y seguir ese ejemplo divino, el ejemplo de Jesús. Ese es el punto. El Evangelio los ha quebrantado en espíritu. Lo vimos en el verso 3. Cada bienaventuranza está conectada la una de la otra. Ninguna puede estar aislada de la otra. Ninguna puede estar aislada. Estos hombres han sido quebrantados por el Espíritu, verso 3. Ahora lloran por sus pecados, lo vimos ayer, verso 4. Y humildemente ahora imploran a Dios que tenga misericordia de ellos, lo vamos a ver. Que los perdone y los justifique. Este es el matiz de la bienaventuranza o de las bienaventuranzas, que a mi juicio, mejor encaja con el contexto en todo sentido. Esta bienaventuranza, podríamos decir, es la continuación lógica de las anteriores y el complemento de la bienaventuranza que dice: dichosos los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Increíble, increíble. ¿Saben cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya lo vimos, hambre y sed. Ya vimos que implica tener hambre y sed. ¿De qué? De justicia. Ya vimos en el trasfondo bíblico, histórico, que simbolizaba o representaba la justicia para ellos. Vivían en una tierra llena de injusticias, de maldad, con sus familiares, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus padres. No había comida. Los imperios los